Hola, buenos días. Este video es para la clase de Historia Universal Contemporánea. Em, en esta sesión vamos a platicar sobre la Primera Guerra Mundial. Les recuerdo que esta sesión, que corresponde al 8 de junio del 2020, es ya la primera sesión de lo que es el segundo parcial. La próxima semana tendrán ustedes examen del primer parcial. Se realizará a través de la plataforma. Se va a subir una versión del examen de 1 hora y una versión que tendrá que contestarse en 12 horas. Es decir, ustedes tienen dos opciones para presentar el examen. Basta con que entreguen uno de los dos, ya sea el examen de 1 hora o el examen de 12 horas. La diferencia que estriba entre el examen de 1 hora y de 12 horas es que mientras el examen de 1 hora está diseñado precisamente para que ustedes contesten sin ayuda de videos, sin ayuda de internet, sin ayuda de otra cuestión, como un examen tradicional, eh, y obviamente las respuestas son abiertas en su mayoría y yo habré de calificarlas. Por supuesto, toda respuesta que esté plagiada, pues simplemente la tendré que anular y anular el examen completo. Entonces, no se les vaya a ocurrir copiar y pegar las respuestas de internet porque su examen quedará pues anulado. Y quienes opten por presentar el examen de 12 horas, pues tendrán la, la obligación de entregarlo en ese plazo de 12 horas y tendrán la facilidad de que ahí pueden consultar los videos, tendrán oportunidad de estar consultando los videos o consultando otras fuentes, pero igualmente la respuesta tiene que ser de ustedes. Ustedes tienen que redactar la respuesta. Es decir, basta con que me entreguen uno de los 12 exámenes. No es necesario que me entreguen los dos. Yo al final voy a calificar y pues tendrán ustedes su calificación. Esto sucederá el día 15 de junio para que de una vez ustedes vayan tomando nota de esa situación y bueno, acorde a sus posibilidades. Yo sé que algunos de ustedes quizá no tienen acceso a internet en sus casas. Bueno, pues podrán aplicar el examen de 12 horas que les da un margen más amplio de tiempo y tienen también el examen de 1 hora. Aquellos que sí tienen internet en su casa, bueno, se conectan a la hora de la clase, que es a las 9 de la mañana, se conectan ustedes, ya estará disponible a esa hora el examen. Voy a tratar de ser muy puntual en que a esa hora esté publicado el examen y las preguntas. Y bueno, tendrán ustedes 1 hora para contestar. Entre más tarde se conecten, si se conectan 9:05, 9:10, 9:15, pues menos tiempo tendrán para contestar el examen. Las respuestas del examen se reciben única y exclusivamente hasta esa hora. A las, a las 10 de la mañana yo cambio la configuración de Classroom y ya no me podrán ustedes entregar el cuestionario del examen y solamente quedará el de 12 horas. El de 12 horas se va a publicar a la misma hora que el examen de, de 1 hora, a las 9 de la mañana, y tendrán hasta las 9 de la noche para entregarlo. Ojo con eso, hay que ser muy puntuales con la hora porque yo a la hora exacta en la que esté terminando pues el plazo para que ustedes entreguen el examen, pues estaré modificando la configuración y ya no podrán entregar el cuestionario, ya no se recibirán respuestas. Entonces, pues digo, para que tengan presente esa situación y no les vaya a pasar. Por favor, traten de hacerlo de esa forma. Bueno, si existe alguna duda sobre la forma en que se van a aplicar las evaluaciones, les pido que por favor me la hagan llegar a través de, del correo o de la página de Facebook o inclusive aquí a través de comentarios lo pueden hacer
yo puedo leer sus comentarios y obviamente pues contestaré a la brevedad posible. Bien, pero ya alejándonos de los avisos parroquiales, bueno, nuestro tema del día de hoy es sumamente extenso, que es la Primera Guerra Mundial. Aquí en el canal, en YouTube, hay una lista de reproducción donde hay 3 videos, cada uno de 30 y tantos minutos cada uno. Y si no, también en el podcast de la clase también están esos 3 episodios de podcast que tratan el tema de una manera más profunda a como lo voy a hacer aquí. Por una cuestión de tiempos, también para no abrumarlos, tienen ustedes a su disposición esa información, el podcast y, y los demás videos que están aquí en YouTube, en la lista de reproducción de la clase. En Classroom tienen ustedes las ligas tanto al podcast como a la lista de reproducción. Entonces, bueno, tienen ahí esa información porque aquí vamos a hacer un recuento un poquito menos eh, elaborado sobre la Primera Guerra, pero igualmente es importante que conozcan la información que está en las demás fuentes, porque el tema de la Primera Guerra Mundial es materia de segundo parcial y normalmente el segundo parcial para ustedes es el más complicado, porque abarca primera y en ocasiones es primera y segunda guerras mundiales y bueno, no quiero jactarme de nada, pero mi área de especialidad es precisamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues suelo ponerme un poco particular en los exámenes. Pero bueno, ya pasemos al tema que nos ocupa. Primera Guerra Mundial es un evento que dice Hobsbawm es una de las grandes catástrofes del siglo XX. Es la época de las grandes catástrofes. Estamos transitando del largo siglo XIX al corto siglo XX. Un siglo XX que comienza en 1914 y termina en 1991, para empezar. Y para seguir, un siglo que se ve marcado por la era de las grandes catástrofes, y la primera de esas grandes catástrofes es la Primera Guerra Mundial. Tomemos con pinzas el concepto. Primera Guerra Mundial. Sí, es una guerra, sí tiene un carácter global, pero bueno, a como nosotros entendemos ahora una guerra mundial o el sentido estricto de la frase, diciendo, bueno, es que una guerra mundial implicaría a todos los países del mundo, pues la Primera Guerra Mundial no corresponde a esa definición, pero sí corresponde a una definición más interesante. El mundo entra en guerra en 1914 porque están en conflicto los grandes imperios del momento. Si recordarán, de la clase pasada platicábamos un poco de la era del imperio y de estos grandes imperios que se encuentran pues en una situación bastante tensa porque todos quieren pues una rebanada más grande del pastel y bueno, el pastel no siempre alcanza. Se vive en la Belle Époque, sí, se cree que se ha alcanzado el pináculo de la civilización y estamos, claro está, en una situación de paz armada, de paz forzada por las distintas circunstancias del momento. Pues bien, ese es el momento que vive la humanidad en 1914. Y además la formación de las grandes alianzas del momento. Están aliados, por un lado, Inglaterra, Francia, Rusia. Por otro lado, Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano,
Y están los grandes imperios ahí en una situación ríspida a inicios del siglo XX, en la década de 1900. Estados Unidos todavía no figura como una de las grandes potencias militares, pero sí como una potencia económica. Y bueno, pareciera que solamente hace falta un pretexto para poder iniciar el conflicto. 1914 es un año muy interesante porque es una cadena alarmante de acontecimientos la que va a suceder en junio y julio de ese año, porque ni siquiera es todo el año, junio y julio de 1914, es una cadena alarmante de acontecimientos. El primero de ellos tendrá lugar el día 28 de junio de 1914. Es un lugar común que ustedes encuentren la causa de la Primera Guerra Mundial, 28 de junio de 1914, en Sarajevo. Porque, claro, el atentado de Sarajevo es, digamos que, lo que enciende la mecha de la guerra. Pues bien, el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, actual Bosnia, es asesinado el archiduque Franz Ferdinand de Austria, heredero del trono austrohúngaro. El imperio austrohúngaro entonces pues está en una situación poco menos que complicada. Acaban de matarle a su heredero en un país enemigo. Y entonces exige una compensación, exige que sea juzgado el responsable. Gavrilo Princip es el que perpetra el asesinato. Y hace una serie de exigencias. Algunas de ellas, pues claramente influenciadas hacia que Bosnia no aceptara. Y bueno, finalmente lo que sucede es que le pone un ultimátum. Si tú no me cumples a satisfacción, te voy a declarar la guerra. El Imperio Ruso moviliza sus tropas hacia la frontera. Y cuando comienzan las movilizaciones militares, pues al Imperio Austrohúngaro no le queda más remedio. Y bueno, la intención pues era esa, de declararle la guerra a Serbia. El Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia y casi inmediatamente después Alemania se la declara a Serbia, se la declara a Rusia. El Imperio Británico le declara la guerra a Alemania. Alemania, ni tarda ni perezosa, se la declara a Francia y a Inglaterra. Japón se la declara a Alemania. Y bueno, esto lo estoy diciendo y sucedió en cuestión de días, pocos días, entre el 28 de julio y el 15 de agosto de 1914, el mundo entró en guerra. Las grandes potencias del mundo entraron en guerra. Estados Unidos, como la mariquita que siempre ha sido, se declara neutral. Y bueno, el mundo en guerra. Comienzan las movilizaciones. A diferencia de lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, en ese momento es en cuestión inmediata, comienzan las movilizaciones. Primero en el frente occidental y luego en el frente oriental. Alemania tiene un plan muy claro y estructurado desde el principio. Quiere conseguir
ocupar París lo más pronto posible para doblegar a Francia. Y para eso tiene que entrar con toda la contundencia posible a Francia y ocupar. Ese es el frente occidental. Pero por el otro lado, Rusia, con una capacidad militar enorme, pues comienza la invasión al Imperio Alemán. Y ese es el frente oriental. En algún punto, entre 1914 y 1915, la guerra se estanca. Se estanca y se convierte en una guerra de trincheras. ¿Por qué? El armamento que se tenía en ese momento no permitía una guerra como la que se libró 20 años más tarde, la Segunda Guerra. La Primera Guerra Mundial contaba con poco armamento sofisticado, poca tecnología militar, y eso provoca un estancamiento, porque además hay una paridad de condiciones entre los ejércitos centrales, Alemania y Austria-Hungría, que son los aliados, o bueno, que son aliados más bien, y eh, por el otro lado, Francia e Inglaterra tienen también cierta paridad en ese aspecto. Entonces, la imposibilidad de ganarle al otro queda patente entre 1914 y 1915. De hecho, hay una cuestión muy interesante, una anécdota muy interesante que es pues clave para entender el desarrollo de la guerra, que es la tregua de Navidad. En la Navidad de 1914 los soldados de uno de los bandos, del bando alemán, comienzan a tocar villancicos y adornan su trinchera. Y bueno, los del otro bando les contestan con villancicos y pactan un alto al fuego por ser Navidad. Pactan un alto al fuego por tratarse de la Navidad. Y en algunos lugares esto se prolonga durante más tiempo. Incluso se ponían a jugar fútbol en lo que era la tierra de nadie, que es el espacio entre la trinchera de un bando y la trinchera del otro. A eso se le conoce como la tierra de nadie, y que en algunos lugares pues eran varios metros los que había entre trinchera y trinchera. Y bueno, lo cierto es que este episodio de la tregua de Navidad que se da en 1914 demuestra cómo los soldados no querían la guerra, algunos de los mandos abajo no querían la guerra, pero los mandos superiores sí. Cuando los mandos superiores finalmente se enteran de lo que está pasando y de que prácticamente no hay operaciones porque pactaron los altos al fuego, relevan a los oficiales que están ahí y mandan a esos soldados al otro frente. A partir de entonces no se volvería a repetir una situación como la tregua de Navidad de 1914. Ya en los años sucesivos, 15, 16, 17, no sucede. Y bueno, comprender que la Primera Guerra Mundial es una guerra de trincheras, que sucede en una serie de batallas que se dan a lo largo y ancho de la frontera entre Alemania y Francia. Alemania logra ciertos éxitos iniciales y logra penetrar en el territorio francés, y la mayor parte de las trincheras nosotros las vamos a encontrar precisamente en el territorio de Francia. Inglaterra es una isla que apoya directamente a, a Francia en esta situación. Italia, que era aliado de Alemania, se declara neutral, decide no entrar. En su lugar entra el Imperio Otomano, lo que hoy es Turquía. Y bueno, hay igualdad de condiciones en el frente occidental. Y también hay igualdad de condiciones en el frente oriental. La situación del frente occidental
está sucediendo también en el frente oriental. Y es muy curioso, el Imperio ruso, a pesar de la gran capacidad militar que tiene un ejército poco bien entrenado, no está del todo entrenado, y además un ejército mal alimentado y mal pertrechado. Este va a ser un común denominador del ejército de Rusia. Vamos a platicar, no quiero espolearles el resto del curso, pero vamos a platicar un poco más adelante de cómo esa superioridad militar rusa fue un factor dominante y de éxito en conflictos posteriores. Pero en este conflicto hay paridad, están como que muy parejos los ejércitos. Pues bueno, lo que sucede es una situación muy extraña. Si nosotros nos ponemos a reflexionar desde el punto de vista de Alemania, que es un país que está al centro de Europa, si Alemania está peleando una guerra por los dos frentes, Occidente y Oriente, tiene pocas posibilidades de ganar. Si Alemania lograra sacar de la ecuación a uno solo de esos tres que están ahí, entre su ejército y el del Imperio Austrohúngaro, podrían dar un golpe y ganar esa guerra. Pues intentemos. Pensemos ahorita al aire cómo sería, cómo podemos sacar a uno de esos ejércitos de la contienda, cómo podemos sacar a un país de, de la guerra. Y la respuesta es bastante sencilla. Inglaterra no se va a salir, porque además tiene una capacidad militar muy, muy importante. Francia no se va a salir porque de hecho estamos adentro de su territorio. Pero Rusia sí se podría salir. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, enviamos a un revolucionario que provoque una revolución en Rusia y que genere disturbios para que en Rusia estalle un movimiento revolucionario que, cuando tome el poder, se salga de la guerra. Y pues esto es lo que sucede. Se financia a Vladimir Lenin para que pueda ir a Rusia y estallar una revolución. Esto en el año de 1917. En febrero de 1917, vamos a platicar un poco más adelante la clase siguiente sobre la Revolución Rusa, pero en febrero de 1917 estalla una revolución en Rusia y en octubre estalla una segunda revolución que provoca la llegada del socialismo a Rusia. El imperio ruso cae. El zar Nicolás II es depuesto y posteriormente fue ejecutado en 1918. Esto provoca tal grado de desajustes en Rusia que pues el nuevo gobierno ruso, el gobierno soviético, decide ya no seguir con la guerra y pactar con Alemania que pues ahí le paramos a la guerra, ni yo pierdo ni tú pierdes y así nos vamos. Bueno, Alemania en 1917 puede concentrar toda su fuerza en atacar el frente occidental, Francia principalmente. Pero hay otra situación. Alemania sabe perfectamente que Estados Unidos es un poderoso aliado que le puede ayudar a los otros dos países. Si Alemania lograra mantener a Estados Unidos fuera de la guerra lo más posible, pues eso le facilitaría las cosas. Entonces, en abril de 1917, el gobierno alemán
se da la tarea de sacar a Estados Unidos del conflicto, hacer que no se meta al conflicto. ¿Y cómo podemos hacer que no entre al conflicto? Pues generándole un conflicto en su propio territorio. México y Estados Unidos tienen un conflicto muy añejo que data de 1847, en el que Estados Unidos le quitó la mitad de su territorio. Bueno, pues le hablamos al presidente de México, le mandamos un telegrama y le pedimos que por favor le haga la guerra a México, le haga la guerra a Estados Unidos, perdón, y que Alemania pues le va a apoyar para que recupere los territorios perdidos de Nuevo México y Texas. El objetivo no era como tal que México saliera beneficiado de ese acuerdo. El objetivo, el objetivo primordial era que Estados Unidos no entrara a la guerra. Pero la embajada británica intercepta el mensaje. Y bueno, la embajada británica, ni tarda ni perezosa, se lo hace llegar a los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos se da cuenta de la treta y entra a la guerra del lado de Francia y de Inglaterra. Tristemente, la entrada de los Estados Unidos a la guerra supone un cambio en la balanza y provoca una superioridad militar por parte de los aliados de Inglaterra, Francia y ahora los Estados Unidos, que bueno, a partir de agosto de 1917, pues comienza a haber eh, grandes avances en los frentes, ya se desestanca ese frente y a lo largo de los primeros 8-10 meses de 1918, pues el ejército ahora de los aliados gana contundentemente al ejército alemán. Ojo con esto porque es muy importante. Una vez que concluye, que Estados Unidos finalmente concluye entrar a la guerra, pues prácticamente es decisivo que los aliados van a ganar. Pero en el frente de batalla, pues estaba situado en la frontera. Los alemanes, los ciudadanos alemanes, no se percataron de que estaban perdiendo la guerra. Vamos, no vieron sus ciudades destruidas, no vieron que, que realmente estuvieran perdiendo la batalla en el frente. Lo que veían, pues era que sus ciudades estaban intactas y, pues, salvo por una o dos poblaciones de Alemania, no habían quedado afectadas por la guerra. Pero, ojo, la guerra había sido completamente horrorosa. Estamos hablando de que la única razón por la que la Primera Guerra Mundial no es el conflicto bélico más mortífero de la historia es porque 20 años después estalló una segunda, que con creces es el más eh, grave y horroroso conflicto bélico. Pero los horrores de la Primera Guerra Mundial no se pueden desestimar. Son 4 años. Alemania, los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos alemanes, no se dan cuenta de que están perdiendo y no lo hacen pues porque sus ciudades no están destruidas. ¿Qué es lo que está pasando? En el frente pierden y pierden de una manera estrepitosa. Y el, el gobierno alemán, encabezado en su momento por el emperador Guillermo III, se desmorona.
se desmorona y quienes asumen ciertas funciones para construir un nuevo gobierno, pues son los inversionistas en su mayoría judíos. Y bueno, ¿qué sucede? Pactan con los alemanes, con los británicos y con los franceses. Pactan con los aliados el cese al fuego el 11 de noviembre de 1918. A las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918 entra en vigor el armisticio por el cual se acaban las hostilidades de la Primera Guerra Mundial. Y comienza un periodo muy importante, que son las negociaciones de paz. Ok, ya, te rendiste. Ahora, ¿cómo vamos a quedar en cuanto a la paz? E inicia un largo proceso de negociaciones, que son poco más de 6 meses, entre noviembre de 1918 y junio de 1919, que se realiza la Conferencia de Paz de París, en la que sucede algo muy curioso. Por un lado, tenemos que Francia es la más afectada de la Primera Guerra Mundial y lo que quiere es controlar a Alemania, que Alemania no vuelva a intentar hacer una guerra de estas proporciones. Por otro lado, dirá, bueno, no solamente queremos contener a Alemania, sino queremos reparaciones de guerra. Inglaterra también tiene esta intención y por supuesto, Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos adopta una postura también a favor de hacer esto, pero todos tienen ideas distintas de cómo contener a Alemania. Y lo que termina sucediendo en esa negociación es que surge un tratado al que vamos a conocer como el Tratado de Versalles, en el caso de Alemania. Ojo, de manera genérica nosotros hablamos del Tratado de Versalles, pero es una serie de varios tratados entre los aliados y Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano. Pero en esencia es esto. En primer lugar, pues Alemania tiene la culpa de la guerra. La cláusula de culpabilidad, el infame artículo 231 del tratado, que dice que Alemania reconoce y los aliados aceptan que es la única responsable de la guerra. Una cláusula más bien moral. Y además, una serie de condiciones económicas, el pago de una reparación de guerra indeterminada y que además eh, terminó siendo estratosférica. Además que Alemania tenía que tener un ejército no mayor a 100.000 hombres, que no podía tener fuerza aérea, que no podía tener, pues digamos, un ejército decente. Para, para fines prácticos era esto. Alemania no puede tener un ejército decente y me desmilitarizas tus fronteras. No quiero militares, sobre todo en la zona de Renania, que es la frontera eh, con Francia. Alemania pierde todas sus colonias. Bueno, es un poco como la pirinola, ¿no? Donde todos ganan y Alemania pierde. Más o menos esa es la temática. Pierde todas sus colonias, pierde todo. El 28 de junio de 1919 se firma en Versalles
en el Palacio de Versalles el Tratado de Paz entre Alemania y los aliados. Este tratado, que constituye además una de las grandes causas de la Segunda Guerra Mundial. Decía Winston Churchill, es que en ese momento nos dimos cuenta que esa era una paz de 20 años, pero muchas personas no quisieron escuchar esto. Alemania se convierte en una república, el Imperio Alemán desaparece y se convierte en una república, la llamada República de Weimar. Austria se desintegra en pequeños territorios, vamos, era el Imperio Austrohúngaro, y bueno, Austria queda como un país muy pequeño. De ahí surgirá la República de Checoslovaquia y surgirá Hungría como país independiente. Austria-Hungría era el nombre del imperio, pues ahora son separados y surge Checoslovaquia y surgen algunas de las repúblicas en Yugoslavia, en la ahora extinta Yugoslavia. Surge Polonia en ese momento. Vamos, entre 1914 y 1918, ese mapa que nosotros veíamos del siglo XVIII y XIX de Europa cambia completamente. Aparecen países que no existían, que no estaban ahí. La Primera Guerra Mundial es un evento, digamos que es la antesala del gran evento del siglo XX, que es la Segunda, pero no debe verse como un evento secundario, sino debe verse como lo que es el gran preludio de lo que está sucediendo y el gran inicio del siglo XX con la gran catástrofe, porque es eso, es una gran catástrofe de la que solamente van a salir fortalecidos un pequeño puñado de países y se derrumban los grandes imperios. A este periodo, el novelista Ken Follett lo llama la caída de los gigantes y se refiere precisamente a los gigantes como los imperios. Los grandes imperios del momento pues caen y esa es finalmente la caída de los gigantes. Voy a dejar tanto en aquí arriba, en la parte de arriba del video, como en la descripción, las ligas a las explicaciones de las tres partes de la guerra para el que las ocupe. Yo les sugiero que sí las escuchen, si las vean en sus ratos de ocio, porque a la hora de que tengan que preparar el examen de la Primera Guerra Mundial, sí sería interesante que tuvieran la perspectiva completa y no únicamente el pequeño condensado y recapitulación que hice en este video. Así que les pido, por favor, estén atentos a esa situación. Debido a la situación de que tendrán examen dentro de 8 días, la actividad de esta clase va a ser con menos tiempo para que la puedan entregar, pero la intención es que respondan el cuestionario de esta clase, pero más que nada se aboquen a estudiar los temas del primer parcial. Ya esta sesión corresponde a segundo parcial, entonces no se estresen demasiado y mejor abóquense a estudiar lo que es primer parcial. Y obviamente esta sesión tendrán que estudiarla con detenimiento porque en julio tendremos examen sobre este tema. Muchas gracias y que tengan un excelente día.